Hola, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros aquí en este devocional de miércoles de el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Es un gozo recibirles y que estén aquí con nosotros. Gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes pues una nueva porción de las Escrituras, en lo cual esperamos que sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes, hermanos, familiares y amigos. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor orando. Padre Celestial, te exaltamos y glorificamos porque tú eres el Dios de la gracia y la misericordia, porque eres lento para la ira y grande en misericordia, y porque nadie ha derramado un amor tan grande hacia nosotros por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, como tú, Señor. Gracias entonces, Señor, por tanto amor y por tus misericordias y tu gracia, y te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, rogando que en Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú pongas en tus manos este tiempo de enseñanza, de devocional, donde podemos observar, Padre, que según tu palabra, el Evangelio de Cristo es el corazón de la predicación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Por eso queremos pedirte tu dirección y la suministración de tu Espíritu, y que todo este tiempo que vamos a compartir con nuestros hermanos sea de bendición y edificación. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Hasta el día de hoy, hermanos, aunque sea un poquito menos, hay un movimiento o un pensamiento filosófico, eh, hasta cultural, hermanos, que se llama el posmodernismo. El posmodernismo fue una respuesta hacia el movimiento precisamente modernista, que el movimiento modernista comenzó por ahí del siglo XIV y terminó precisamente por ahí de los años 60 del siglo pasado, en 1960, más o menos por ahí terminó el modernismo. El modernismo, hermanos, estaba caracterizado por cuatro, se les llamaba los cuatro grandes relatos, los metarrelatos. Esos metarrelatos estaban compuestos por el comunismo, hermanos, estaban compuestos por el iluminismo, por el cristianismo y por el capitalismo. Entonces, cada uno de estos hermanos metarrelatos tenían su mensaje, un corazón por el cual tenían su filosofía, su pensamiento, su mensaje. Podríamos hablar, hermanos, que el corazón del comunismo era precisamente el progreso y la buena estabilización en la sociedad para el proletariado que estaba siendo, según los ojos del marxismo, pisoteado por las grandes potencias o incluso por la oligarquía. Entonces, el corazón o el mensaje, la filosofía, hermanos, del comunismo era precisamente el desarrollo y la igualdad del proletariado hacia la sociedad. El corazón, hermanos, podríamos decir también que el corazón del capitalismo es precisamente el acabar con la pobreza. Eso era lo que se pensaba en la modernidad, el acabar con la pobreza, y mediante lo que era la tecnología, la industrialización, perdón, la industrialización y el movimiento del dinero, hermanos, las grandes empresas, los grandes consorcios petroleros y toda la revolución industrial. De ahí había la promesa del buen desarrollo y el mejoramiento de la humanidad. Ese era el corazón del mensaje del capitalismo. Y también tenemos la, se le llamaba, hermanos, el ilusionismo. Era porque, de acuerdo a esto, era la razón, hermanos, el uso de la razón, el raciocinio era lo que iba a sacar al hombre de todo lo que no había podido avanzar, y por medio de la razón el hombre iba a mejorar, iba a perfeccionarse como ser humano, y eso era, ese era, hermanos, el corazón del iluminismo. Dije ilusionismo, del iluminismo, hermanos. Ese era el corazón del iluminismo, viene en el tiempo de la Ilustración. Entonces los grandes racionalistas dicen: el hombre por medio de la razón, del pensamiento, va a salir adelante. Ese era el corazón del mensaje de el, ilusionismo, hermanos, iluminismo, perdón, estoy como iluminismo. Y viene, perdón, hermanos, también el cristianismo, el cual conocemos nosotros, pero no el cristianismo bíblico. El metarrelato que se le conoce como el cristianismo es precisamente aquella iglesia que que prometía un cielo, un reino celestial, donde todo iba a ir mejor, mientras te sojuzgabas hacia la iglesia institucional, la iglesia tradicional. Ese es el metarrelato del cristianismo, hermanos, pero no el bíblico, sino estoy hablando del cristianismo institucional, el cristianismo, por supuesto, de la Iglesia Católica Romana, que gobernó en la Edad Media, hermanos, y que estuvo influenciando tanto la política, la sociedad y la economía de la Edad Media, hermanos. Y
por supuesto, ahí es donde se habla de ese cristianismo en el cual el corazón, decía yo, hermanos, de ese cristianismo es que mientras tú siguieras a la Iglesia Católica Romana, te prometía no solamente vivir mejor en este mundo, sino que también se te prometía tener un gran cielo en el cual tú podrías entrar por medio de las puertas de la Iglesia Católica Romana. Ese era el metarrelato de la modernidad. Entonces ya les dije que es el capitalismo, el comunismo, el iluminismo y el cristianismo. Eso era en la modernidad, hermanos, y después del año 60 ya entra el posmodernismo del año 60 y hasta todavía algunos extractos en nuestras fechas. El posmodernismo es el rechazo al corazón de las filosofías de los metarrelatos. Se observa entonces que el capitalismo, hermanos, no era la solución y se convierte como un metarrelato, se le rechaza. El comunismo era una utopía, hermanos, y como utopía no se logró, no cuajó en el mundo, hermanos, y se rechaza ese metarrelato del comunismo. El iluminismo igual. Por mucho que conozca el hombre fuera de progresar y de perfeccionarse, cada vez se hace más perverso en su vida y hacia la sociedad. Y en el cristianismo, pues, debido a que precisamente la iglesia malinfluenció en ciertas áreas en el modernismo, entonces el cristianismo también se hace de un lado como un metarrelato. ¿Y por qué? Porque se está rechazando el corazón de su mensaje. Al día de hoy, hermanos, también en nuestra actualidad, ya no pensando en el cristianismo del que se habla en el posmodernismo como ese cristianismo institucional de la Iglesia Católica Romana, pero sí podríamos decir, hermanos, que el cristianismo del cual vamos a hablar, el cristianismo bíblico, el cristianismo que enfrenta el pecado, que lleva al arrepentimiento, que pone a Cristo como el único y suficiente Salvador, el que efectivamente por medio de él tenemos entrada al Padre para la eternidad. Ese cristianismo al día de hoy, hermanos, también se ha venido rechazando, se ha venido pisoteando e incluso se dice que aquella persona que es cristiana hoy se podría decir que aquellos que decimos que somos cristianos, la sociedad, hermanos, piensa que el que es cristiano es un ignorante, es alguien iletrado, es alguien que no estudió, es alguien que fanático, es alguien místico y se pisotea, hermanos, el mensaje del evangelio. ¿Por qué lo estoy comentando? Precisamente, hermanos, porque si bien hubo metarrelatos en los cuales en el corazón de su mensaje hubo una falla, hubo promesas que nunca se dieron, hermanos, entre esos el catolicismo romano, hoy en día también se piensa que el corazón del mensaje el cristianismo evangélico también le ven un defecto y lo pisotean, pero es porque realmente no le conocen y porque no se analiza las escrituras, hermanos. La realidad es que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, debe seguir manteniendo como corazón de su mensaje el evangelio de Cristo, su muerte, su obra redentora, su resurrección. Solamente en Cristo hay salvación y las promesas de Dios que son eternas, hermanos, sí se van a cumplir para todo aquel y toda aquella que ponga su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje, ese es el corazón del Evangelio. Y aunque esté pisoteado, hermanos, toda iglesia que se considere cristiana y evangélica o bíblica, tiene que mantener ese mensaje en el corazón, precisamente como el corazón, que es el Evangelio de Cristo. Entonces voy a pedirles, hermanos, que vayan conmigo ahí a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. Yo se los voy a leer. Y vamos a hablar de tres aspectos de por qué consideramos que el Evangelio, según las Escrituras, debe ser el corazón de la predicación y del mensaje de toda iglesia cristiana. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31, y dice así el texto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para que deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas para él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Según lo que estamos leyendo entonces, amados hermanos, según lo que estamos leyendo aquí, podemos observar que había en los tiempos del apóstol Pablo personas que precisamente como hoy denostaban, señalaban y pisoteaban el mensaje del Evangelio. Los judíos, hermanos, decían que no, ese no era el mensaje de Dios, que Jesucristo no era el Mesías, y los griegos decían, no, esa no es sabiduría, el Evangelio es una tontería, como que un hombre muere y luego resucita y luego regresa, eso es una tontería, como que un reino está por venir, y era algo que no cabía, hermanos, en la mente de los griegos, y por eso decían que el cristianismo era una locura. Bueno, en este punto, amados hermanos, en esta cuestión, lo que podemos nosotros observar es que similar a aquellos tiempos, hoy en día se puede pensar que aquella persona que habla del Evangelio, que menciona la muerte y resurrección de Cristo, es decir, su obra redentora, es una persona que está loca, es un fanático religioso, es un místico, es alguien que está fuera de la realidad o es un ignorante. Bueno, nosotros estamos viendo aquí en la palabra de Dios que según el apóstol Pablo, por supuesto, al contrario, el Evangelio de Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. Es algo interesante que nosotros podemos observar y podemos ver. Y vamos a ver entonces 3 razones por las cuales, hermanos, el Evangelio es el corazón de la predicación de la iglesia. Toda iglesia tiene que tener el Evangelio como el corazón de su mensaje. Primero, hermanos, es porque el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación de los creyentes. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios. El antagonismo, hermanos, e impiedad del inicuo miran el Evangelio y a su proclamación como una verdadera tontería, como escribía el apóstol Pablo, como una vacilada, como una locura. Para los incrédulos, los que se pierden, el anuncio y la proclamación del Evangelio es neta y necesariamente irracional. Es neta y necesariamente irracional. No es inteligente lo que se está diciendo en el Evangelio. Para los incrédulos, para los agnósticos, para el ateo. Pero el anuncio y la proclamación, hermanos, del Evangelio para la iglesia, para los que hemos alcanzado los confines de los siglos, es precisamente el corazón de nuestra justificación. Si mientras para unos, hermanos, el anuncio del Evangelio que nosotros estamos diciendo es tontería, es locura, es negligencia, es misticismo, hermanos, para nosotros la proclamación del Evangelio, hermanos, es nuestra razón de ser, ¿verdad? El anuncio y la proclamación del Evangelio, para los que hemos alcanzado los confines de los siglos, según el apóstol Pablo, hermanos, es precisamente el corazón de nuestra justificación. Los versículos 19 y 20 dicen, de aquí en Primera de Corintios 1, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa predicación, ese mensaje es el Evangelio. Mientras para los agnósticos, para los judíos hasta el día de hoy, para los religiosos, hermanos, o los falsos religiosos, quien predica el verdadero Evangelio de Cristo, ya les dije, puede ser un místico, un fanático religioso, puede ser una persona que no está de acuerdo a la sociedad, un loco o incluso un ignorante. Para el que predica el Evangelio de Cristo significa salvación y vida eterna. Así que con este primer punto, como nosotros como creyentes, aunque el mundo nos quiera presionar, aunque esté causando presión para que nosotros hablemos del Evangelio, hermanos, nosotros debemos ser obedientes porque mientras para el mundo seamos locos o fanáticos o hasta unos tontos, para Dios, hermanos, tenemos la eterna sabiduría que ha sido dada y concedida por Él para nosotros y es el mensaje del Evangelio, un punto importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído, hermanos, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, donde se da precisamente, hermanos, esta premisa, donde se dice aquí en el texto,
Romanos 1, 16 al 17 dice, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la primera razón por la cual el Evangelio, amados hermanos, debe ser el corazón de la predicación o la enseñanza, amados hermanos, de la iglesia, es porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como lo vimos en Romanos y como lo estamos viendo aquí en 1 Corintios, hermanos, no importa que nos digan que somos locos, no importa que nos digan que estamos lunáticos, no importa que digan que somos unos ignorantes, Dios ha utilizado el Evangelio de Cristo para dar sabiduría al creyente y utilizarlo para que mucha gente venga a salvación. La segunda razón de por qué el Evangelio, hermanos, es el corazón de la predicación de la iglesia, es porque la sencillez del mensaje de Jesucristo es a la vez la profundidad de la sabiduría eterna de Dios. Este punto lo vuelvo a repetir, es porque la sencillez del mensaje de Jesucristo es a la vez, hermanos, la profundidad de la sabiduría eterna de Dios. En el Evangelio, hermanos, Dios mostró su sabiduría. Vuelvo a leer el versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Algo grande, hermanos, que nos está enseñando aquí el texto. Por eso es que el Evangelio, además de que es poder de salvación para los creyentes, hermanos, el corazón del mensaje de la iglesia debe ser el Evangelio, porque aunque aparentemente sencillo, el Evangelio de Cristo realmente es la profundidad de la sabiduría eterna de Dios, hermanos. El religioso juzga correcto exigir manifestaciones milagrosas. El intelecto del incrédulo encuentra, hermanos, elevación y exaltación en las corrientes filosóficas. Pero el cristiano, en el Evangelio encuentra su proclamación, hermanos, y se convierte en la plenitud de su vida, ¿verdad? En el Evangelio, hermanos, el cristiano encuentra en la proclamación del Evangelio, hermanos, el cristiano encuentra su razón de vivir y la plenitud de su vida. Mientras para unos es la ciencia, la religión y otras cosas, el cristiano encuentra, hermanos, su suficiencia en la proclamación del Evangelio de Cristo. Para la fútil y nefasta justicia religiosa, hermanos, el Evangelio se convierte paradójicamente para ellos en el medio de su perdición, mientras para ellos es inútil creer en un Dios que solamente exige fe para ser salvo y redimido. Para ellos es inútil, ellos necesitan hacer actos religiosos, es decir, su salvación es por obras. Eso que para ellos es fútil e inútil, hermanos, se ha convertido en su propio tropezadero, se ha convertido en su propia perdición. Al ellos añadir al Evangelio, hermanos, para ser salvos quieren añadir obras, sus propias virtudes, eso es lo que les lleva a la perdición. Para los seres humanos, hermanos, la realidad es que Dios ha dado el mensaje del Evangelio en el cual efectivamente se puede encontrar verdadera salvación, porque para la filosofía, el intelecto humano, hermanos, el mensaje más fantasioso jamás contado es precisamente el cristianismo. Eso es para la filosofía humana, para los grandes pensadores de este tiempo, el mensaje del cristianismo es algo fantasioso. Pero no, la realidad, hermanos, es para que los que hemos creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, como el Hijo de Dios eterno, Él nos capacita para la vida eterna y nos suministra de la más alta sabiduría y conocimiento que el hombre nunca va a tener. El hombre, hermanos, el conocimiento más alto y la sabiduría más alta que Dios nos ha dado al hombre ha sido mediante el Evangelio. Y si el hombre no se convierte a Cristo, esa sabiduría es inalcanzable para él. Pero el hombre y la mujer que se convierten a Cristo, la sabiduría y el pleno conocimiento y eterno conocimiento de Dios son alcanzables mediante, hermanos, el conocimiento del Evangelio y la aceptación del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice otra vez el versículo 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y
sabiduría de Dios. Así que mientras para los religiosos el evangelio para ellos es fútil e inútil, ese mismo pensamiento los lleva a la perdición porque rechazan el evangelio de Cristo. Mientras para el mundo inteligente, entre comillas, y los filósofos de este mundo, el evangelio de Cristo es algo fantástico, difícil de creer, ese mismo evangelio es el que señala su perdición, porque solamente aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, ese se convierte en aquella persona que es redimido, pero además le es suministrado la eterna sabiduría y conocimiento de Dios por medio del evangelio de Cristo. La tercera razón de por qué el evangelio de Cristo debe ser el corazón de la predicación de la iglesia, hermanos, es porque la sabiduría del mensaje del evangelio trae gloria a quienes la entienden. Hoy, hermanos, el mundo secular, los ateos, los agnósticos, los filósofos, los científicos, hermanos, la tecnología se ufana. Nosotros estamos perfeccionando al hombre. Nosotros tenemos la grande sabiduría. Nosotros somos aquellos que vamos a dar dirección al mundo para que sea mejor. Nosotros somos los que vamos a crear un mundo en el cual se pueda salvar de sus perversidades, porque nuestra filosofía, nuestra religión, la forma en que vemos la vida, eso es lo que nos va a salvar y a sacar adelante. Y en eso se ufanan, en eso se gloría el ser humano, en su propia sabiduría, en su propia filosofía, en su propia religión. Aún es negar a Dios, en eso se ufana el hombre y piensa que en eso encuentra su gloria. Pues no, hermanos, a diferencia de esto, aquel que encuentra a Cristo como su único y suficiente Salvador, y Dios le ha dado por medio de su Espíritu la gracia y la misericordia de poder entender el Evangelio de Cristo, se va a dar cuenta que esa sabiduría de Dios que se encuentra en el Evangelio, esa misma gloria que puede tener, porque el que dice el texto que lo vamos a leer, que el que se gloría, gloríese en Cristo. Dice el versículo 25 al 31, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, hermanos. Entonces, dice aquí el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mientras el mundo, las filosofías, las religiones, hermanos, se jactan en el corazón de su mensaje, el creyente, hermanos, es exaltado y reconocido por Dios. Su gloria la va a encontrar en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el que va a exaltar y va a dar honra al ser humano, porque está comunicando la verdadera y eterna sabiduría y conocimiento de Dios que se encuentra ahí en el Evangelio de Cristo. De ahí que, ¿cómo es que, hermanos, viendo esto, cómo es que el ser humano siendo creado por Dios, cómo es que el ser humano siendo creado por Dios le dice a su creador que es un insensato? Porque tiene su palabra, porque Dios ha revelado su palabra. El hombre, pues, mediante su filosofía, su religión, su tecnología, su ciencia, hermanos, le dice a Dios que es un insensato. ¿Cómo el hombre puede decirle eso al Creador? ¿Cómo es que el hombre considera más altos y profundos sus pensamientos y sus razonamientos, hermanos, que aquel que los creó y que aquel que ha dado el conocimiento de todas las cosas, que es el Dios eterno? ¿Cómo el hombre puede jactarse y gloriarse, hermanos, de que sus pensamientos, sus razonamientos, sus pensamientos son más altos y sublimes y sabios que el Dios eterno? Pues aún, hermanos, si se diera la concesión o la arrogancia humana de que la supuesta insensatez de Dios es más profunda e insondable que los más, si se diera la concesión a la arrogancia humana de que los pensamientos de Dios, hermanos, son nefastos, aún la supuesta insensatez de Dios es más profunda e insondable que los más altos razonamientos humanos. Nunca el razonamiento humano, hermanos, se va a comparar con los pensamientos, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Aún aquel ser humano que diga que el Evangelio de Cristo y su palabra y con la forma en que se ha revelado, que diga que eso es insensato y que es nefasto, pues, hermanos, aún lo más nefasto y lo de pensamiento y de lo de la palabra de Dios y el Evangelio, que pudiera conceder que el hombre pudiera decir es nefasto esto del Evangelio y la palabra de Dios, aún eso, hermanos, es más alto y sublime y profundo
que los conocimientos de los seres humanos. Nunca el conocimiento y el razonamiento y el pensamiento y la sabiduría de los seres humanos se va a cumplir, se va a comparar, hermanos, con el conocimiento de Dios. Y también debemos pensar que los instrumentos frágiles, es decir, los creyentes o débiles, aún ante Dios somos los más fuertes, sólidos e infranqueables, porque al comunicar la palabra de Dios, hermanos, nosotros en ese momento, como dice el texto, para nosotros Cristo se convierte en sabiduría, que no es la sabiduría del hombre, justificación. Predicamos el evangelio de justificación, salvación, encontramos salvación y vida eterna, pero además redención. Dios, hermanos, por medio de Cristo nos ha comprado, nos ha sacado de este mundo y nos está colocado para que seamos dentro de todos los pueblos del mundo, ese pueblo que le va a adorar y le va a glorificar, y eso es la redención, hermanos. Así que el pensamiento del hombre nunca se va a comparar con el pensamiento, los razonamientos, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Es una arrogancia que el hombre siga pensando que solamente su pensamiento y razonamiento va a poder estar por encima de los pensamientos y razonamientos de Dios. Por eso es que Pablo sigue insistiendo que el corazón de la predicación de la iglesia debe ser el Evangelio, porque en el Evangelio se encuentra toda sabiduría. Así que solo por la gracia y la misericordia de Dios es que nosotros, hermanos los creyentes, podemos presentarnos ante Él por el Evangelio de nuestra salvación y justificación. El Evangelio que coronó de gloria y de gracia a quienes lo recibimos, porque dice aquí, porque para que nadie se gloríe, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Proclamar el Evangelio de Cristo es la verdadera gloria para el hombre, porque cuando el hombre proclama el Evangelio de Cristo, en automático, hermanos, Dios es glorificado y Dios comparte esa honra y esa gloria al ser humano. La sabiduría, la justificación y la santificación y nuestra redención se convierten en las glorias que Dios, hermanos, quiere entregar a aquellos que han puesto su fe en Cristo, porque han puesto la fe en el Evangelio de la cruz. Así que el Evangelio de la cruz, hermanos, es el mensaje de la iglesia, porque en él se encuentran, hermanos, no se esconden, sino que se encuentran la sabiduría y el conocimiento más alto y sublime de Dios. El evangelio, hermanos, no es el cristianismo evangélico no es una religión mistérica, donde en su mensaje se encuentra oculto toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Eso, hermanos, es una religión mistérica. No, el evangelio, es decir, el cristianismo evangélico, no tiene oculto, sino que contiene el conocimiento y la sabiduría eterna de Dios mediante la obra redentora de Cristo. Por eso, hermanos, es que al lado de otras filosofías, otras religiones, al lado de la tecnología y al lado de, hermanos, de la ciencia que el mundo tiene y los razonamientos del hombre, el cristianismo tiene como corazón de su predicación el Evangelio de Cristo, porque es salvación para todo aquel que cree. Porque el Evangelio de Cristo, hermanos, es la profundidad de la sabiduría de Dios, y porque el que proclama el Evangelio de Cristo con esa sabiduría que contiene, hermanos, aún en eso es también reconocido, honrado, y comparte y va a compartir la gloria de Dios precisamente porque sea sujeto al plan de redención que Dios ha dado a los hombres, y es el evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, es que en toda iglesia el corazón de la predicación debe ser el evangelio de Cristo, no nuestra denominación, no una persona, hermanos, no como necesariamente nuestra comunidad o movimiento, sino en toda iglesia el corazón de su predicación debe ser el evangelio, porque ahí se encuentra, hermanos, y ahí se va el hombre a observar la eterna sabiduría y el conocimiento del Dios eterno mediante la obra redentora de Cristo. Pues vamos a terminar con este tiempo y oramos. Señor, gracias, Padre, porque podemos compartir esta pues enseñanza, Señor, aunque tal vez un poco complicado, difícil, Señor, pero lo que es cierto es que el hombre sigue siendo arrogante, Padre Celestial, delante de ti, y piensa que su conocimiento, su sabiduría, su ciencia, su tecnología, sus religiones le van a salvar y la van a hacer mejor, cuando realmente eso en realidad es fútil y es vano. Solo aquel o aquella que ha puesto su fe en Cristo va a encontrar en el Evangelio de nuestro Señor, Padre Celestial, la eterna sabiduría y el conocimiento de ti, Padre, porque en eso, en el Evangelio de Cristo, portamos esa sabiduría y el conocimiento. No es algo oculto, sino que es una proclamación, la cual, Señor, tiene el contenido de la sabiduría y el conocimiento tuyo, y nos lo has dado porque tú quieres que el mundo lo conozca. Así que gracias, Señor, porque permites que hasta el día de hoy
Y te pedimos que siempre sea así en la Iglesia Bautista Peniel, el corazón de nuestra enseñanza y predicación sea el Evangelio de Cristo. Señor, pues alabado seas, porque no hay Dios tan grande y maravilloso como tú, que ha dado, Señor, a nuestro Señor Jesucristo y esa sabiduría y conocimiento sin igual que el mundo no puede dar. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, nos vemos pronto y para los que son de la Iglesia Bautista Peniel, nos vemos el fin de semana. Hasta luego.